Bueno, la verdad es que, fíjate que cuando me invitaron a este programa, a hablar con Ángel, yo pensé inmediatamente en los años 80, en nuestros inicios, en todo aquel tiempo maravilloso que nos tocó vivir, donde nos conocimos y donde comenzamos a colaborar profesionalmente. Eso fue la primera asociación que hice. Entonces comencé a repasar un poquito la historia Ajá. personal, la historia compartida, y me encontré con anécdotas maravillosas. Y me encontré con que, bueno, cada uno con su personalidad ha seguido a lo largo del tiempo construyendo un personaje. Entonces, bueno, Oye, de qué bien suena eso, eso. sí, Eso sí. suena muy Entonces, atractivo, Frank. sí. Y bueno, la verdad es que Ángel siempre fue atrevido en lo profesional, o sea, fue un hombre como con una iniciativa increíble a la hora de trabajar. Yo siempre un poco más flexible y más artista, pero a la final hicimos una combinación interesante de trabajo, Ujú. porque nos unimos en un proyecto que fue como darle una nueva cara a la moda en Venezuela. ¿Tú Este, recuerdas cuál fue el momento ese exacto, Frank, cuando se conocen? para mí fue, bueno, nos conocimos en las rumbas, por supuesto, ¿o no? Ah, No, yo Rumbeando. estaba eh, tratando de recordar el momento, es preciso. Y no me acuerdo. Lo que tú dices, para mí, nuestra relación no empieza solamente profesionalmente. Fue como un poquito, Claro, no, pero de fue un poquito de amistad. todo, mm, fue una amistad. Para mí, Fran representaba lo que era para mí Caracas, ¿no? Un mundo nuevo, ¿no? Yo ujú. venía del interior del país, recién graduado de arquitecto, con muchas cosas en Te mente habías por graduado en hacer. Mérida, ¿no? No, No, me no, gradué no, en la aquí Simón en Bolívar. Caracas, pero Ajá. tú sabes, todo el mundo, tú sabes, de la universidad. Cuando me conozco a Frank, que tenía un mundo, para mí, que me impresionó la sofisticación de su vida, de su mundo diario, me cautivó. Yo me acuerdo que eso fue lo que me cautivó, más a sabiendas que era buen o no buen fotógrafo, ¿no? Era su mundo, lo que él representaba y lo que yo estaba muy interesado en descubrir ¿Cómo era como ese persona. mundo, Bueno, él Ángel? vivía en la casa más bella que yo había ido hasta ese momento, un apartamento impecable donde empezaba a darse cuenta uno del minimalismo, Correcto. la estética me parecía preciosista, eran las mejores fiestas de toda Caracas, donde la Ujú. gente que estaba invitada era la más bella de toda Caracas en los 80. Bueno, yo Sí. estaba focado, ¿me entiendes? Porque para mí era un mundo nuevo que descubrí de la mano de Francisco, o de Frank, como tú lo llamo y lo Sí, llama todo sí, el la gente me mundo, conoce más por Frank que... Eh, y empezar esa colaboración que tú dices y define muy bien la parte profesional, lo que significa lo que hicimos juntos, tú en la moda, tú en la fotografía, yo en la moda, sí era importante, pero para mí Fran representa más allá de eso, para mí representa un descubrimiento estético y el comienzo de lo como yo o el cambio de cómo yo veía mi trabajo. Claro, es que yo creo que fue un descubrimiento para ambos, eso es lo interesante, es decir, ujú. nos descubrimos bueno, primero como amigos y tuvo una empatía increíble, pero eso, descubrir el mundo que cada uno tenía. A mí me fascinaba también el mundo de Ángel, con su talento, su creatividad. Ya tú le conocías ese mundo de No, 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 nos viajes comenzamos, es que porque comenzamos a rumbear juntos y ahí fuimos descubriéndonos, pues, o sea, estábamos dentro de un grupo donde estaba Boris Izaguirre, donde habían otros amigos en común y por allí comenzó la conexión. ujú, Entonces fue fascinante para ambos eso, porque era eh, como un interés recíproco en la vida de ambos ujú. y bueno, fue muy interesante todo lo que pasó en ese tiempo, o sea, cómo fuimos creciendo ambos, cómo fuimos desarrollándonos profesionalmente y en el plano personal también. Entonces, bueno, fue... Ojalá que hoy en día los jóvenes que quieren hacer cosas creativas tengan la oportunidad de colaborar y hacer cosas con los amigos, Ujú. también creativos, para lograr cosas Pero yo creo que buenas, eso ¿no? se da de Y eso manera se dio natural, ¿no? divinamente allí. Sí, Yo estaba sorprendido cómo Fran y su grupo de amigos colaboraban conmigo sin sí, interés alguno, ¿no? claro. Fue como todo se daba de una manera, sí, de rumba, pero por otro lado nos comprometíamos al día siguiente a hacer una sesión de fotos con una Claro. modelo que no cobraba. Que era Y amiga y sí, había que Ajá, maquillar y amiga. peinar uno mismo y había que ajá, hacerlo todo así con las uñas, ¿no? Y Como ustedes montaron mi empezamos. Sí. primer show y todo era Claro, colaboración. Yo pienso que sí, eso yo extraño mucho porque hoy en día en el mundo profesional todo hay que pagarlo y todo hay es una factura, ¿no? claro. Si tú quieres trabajar con los mejores fotógrafos, bueno, tienes que tener presupuesto para. ujú. Con Frank fue muy generoso y hoy en día, después de 25 años, públicamente, nunca seré suficiente como para agradecer la generosidad de él, Oye, ¿ok? Frank, eso es De dar su confesión talento pública. también
Sí. Y creo que definió mi presentación como creativo a través de los lentes como fotógrafo. Sí, eso fue... Mira fue- qué detallazo. Ahora, antes de Frank, vamos a tratar de hacer un brinquito antes. Ujú. ¿Cómo empieza Ángel a decir? Porque, ok, me estoy tratando de imaginar la rumba y después de la rumba, mañana, eso sí, bien temprano, sin ojeras, sin ratón, tratamos de trabajar en serio, ¿no? Para eso, Fran ya va a llevar su cámara, va a tener sus lentes, va a tener su estudio listo, ya consiguió una modelo, algún amigo la va a maquillar, la va a vestir, pero tú tienes que poner un traje. ¿Cuándo hiciste el traje? ¿En qué momento lo pensaste, lo soñaste, lo...? No, yo creo que el rumbero... Hablo por supuesto, de manera figurada. Sí, pero ¿no? yo creo que el rumbero aquí era Frank, yo no era Sí, el rumbero. absolutamente, me No, confieso. yo no Tú eras el sabía, yo gocho creo que él serio. es el que está confundido. Él de repente me recuerda en su rumba, pero yo no, yo estaba cosiendo y Sí, sí, trabajando. sí. Ángel era más Yo era disciplinado en ese muy- sentido y yo era disciplinado con la rumba. Constante, consecuente. Sí, que no fue así como él lo pinta. No, nos encontrábamos, decidíamos la cosa, pero yo Sí, me sí. iba a trabajar. Claro. No, yo no salía tanto. Él realmente me introdujo a la rumba, pero yo estaba muy concentrado en el tema. Pues yo hacía las dos del cosas a la vez trabajo. también. Yo también trabajaba, no te creas que era pura fiesta. Pero era una Caracas más festiva en ese entonces también. Sí, pero yo, básicamente, como te digo, yo estaba haciendo un trabajo muy guardadito. Me acuerdo que tenía la casa en Las Palmas y hacía mi trabajo en las horas libres que me dejaba la arquitectura, ¿no? Y realmente él descubrió y de verdad se interesó muchísimo él y su grupo de amigos. Francisco tenía un grupo de amigos que era lo que cualquier, tú sabes, muchacho pueblo se queda maravillado, que tenía amigos, modelos bellísimas, amigos que era Boris, que tenía una precocidad en el mundo, vamos, en el mundo del arte. Todos ellos me echaban una mano, eso es muy bonito, pero yo estaba trabajando, yo estaba haciendo Sí, mis sí, cosas. Ángel desde un principio, él cuando estaba en Caracas ya tenía a su mamá en Valera que le hacía las cosas Sí. y ¿sabes? Era un trabajo a distancia, además no había internet, era mucho No. más artesanal, todo, pero fantástico. Y Ángel siempre tuvo esa cosa muy disciplinada y esa cosa de muchacho andino bien portado, tú sabes, como de que... Tú eres un muchacho andino bien portado. Sí, ¿no? sí, pero es que Hasta que sí. conocí a Fran. Sí, exacto. Ahí es que, bueno, lo tuvo que relajar un poco porque tú sabes que él venía con aquella formalidad y Ajá. entonces se deslumbraba un poco con este mundo un poco más avanzado, ¿no? Pero fue bueno, fue una experiencia rica de descubrir el mundo. Teníamos 20 años y teníamos que comernos el mundo, además. ¿Tienes alguna pregunta para el Ángel que te venga de aquella época que nunca se le hiciste, Frank? Quizás le preguntaría cómo ve él a la Caracas de hoy. Sí, porque la Caracas a la que llegas en estas anécdotas es la Caracas que te deslumbra viniendo tú siendo un muchacho interiorano bien portado, como dice Frank. Pero la Caracas a la que estás llegando ahorita, Ángel, es como al revés, porque vienes de Nueva York, vienes de otros ámbitos, otras latitudes, ¿no? No, definitivamente otra Caracas y nosotros somos otros, ¿no? Pero yo creo que hoy en día la conexión que tengo con Caracas no es la misma, porque obviamente no sé si existe lo que existió hace 25 años con nosotros. Debe existir. Yo pienso que es distintas maneras de ver tu ciudad. Yo pienso y espero que los jóvenes de esa edad que fui yo y fuiste tú, de los 20 y tantos, tengan la oportunidad de colaborar, de juntarse, de hacer amistad con gente valiosa. No solamente con aquella gente que no te aporta nada, que es lo más peligroso de la vida. Cuando tú te haces amigos con la gente que no debes ser amigo. Yo pienso que la oportunidad y la amistad se debe a colaborar, respetarse y crecer. No, ¿me entiendes? Y qué Envidiar. bonita esta reflexión, porque el detalle está en saber entonces buscar a los Claro. buenos amigos, ¿no? La gente piensa que es oportunismo, yo pienso que es sencillamente la vida. Yo estaba hace poco leyendo una historia de Obama y cómo él y su amistad tenía mucho que ver con su formación de hoy en día como político. El joven cuando está en esa edad, la amistad es decisiva para el hombre mayor. ¿Te tocaron más las amistades a ti, Frank? De todo, pero eso es fantástico, es decir, malas y buenas, y de todo aprendí, porque eso te va curtiendo también, es decir, Bueno, las sí. malas amistades te curten, te hacen crecer, te llevan por caminos a veces equivocados, pero si sabes devolverte, logras una gran enseñanza de eso, así que
pues tuve ambos. Tuve la suerte de tener, digamos, muchas experiencias en ese sentido, pero al final, al igual que Ángel, afiné mi ojo, afiné mi sensibilidad hacia aquellas personas que siento que me aportan más o que siento que me han aportado más en la vida. Y eso es clave. Con eso construyes tu mundo, con eso construyes no solo tu mundo profesional, sino también tu mundo íntimo. Y vas haciendo además un espacio fantástico de seguridad y de afectos que es lo que a lo largo de la vida también forma parte de tus pilares y tus soportes, ¿no? Porque tengo entendido además que este mundo de la moda, la fotografía de la moda, el diseño, es muy duro, es como muy cerrado y muy competitivo, ¿no? Bueno, Aunque no sea necesariamente de una forma sanamente competitivo, quiero decir. a mí no me gustaría siempre mirar al pasado, ¿no? Pero volviendo al pasado, en esa época no había nada hecho. En esa época había mucho por hacer. Hoy en día, de verdad, hoy en día es muy duro hacer algo bueno y diferente y único. Pero en aquella época, de verdad, Sí, no había totalmente. fotografía de moda. Ujú. No, ni siquiera yo considero que había moda. Simplemente en esa época había buenos modistas, buena ropa, diseños de modistas importantes como Guillaume Méliès, todavía la Ferrari, pero no habían propuestas de moda coherentes con un concepto, ¿no? Y yo pienso que eso lo definimos en los 80 y Eso es quedó correcto. definido. Hoy en día sí hay mucho más competencia, pero Sí, también hay mucho más opciones. claro, pero en ese entonces, claro, era un mercado mucho más pequeño y yo creo que funcionaron muy bien más las alianzas que otra cosa, más que la competencia. Además, cuando Ángel sale a escena en Caracas, había un terreno muy fértil que él aprovecha muy bien y eso, con grandes colaboraciones, que hoy en día también se ve. Pero bueno, mira, ¿qué mundo no es competitivo? ¿Qué mundo no es rudo? ¿Qué mundo no te ofrece encontrarte con todo tipo de personas? Y yo creo que la sabiduría está en saber moverse entre todo eso, ¿no? ¿Cómo la primera vez que a ti te cae una cámara en la mano, Frank? ¿Cómo es? Bueno, yo ni me acuerdo, pero yo creo que en la adolescencia. Lo que pasa es que era mi hobby y yo creo que justamente en ese tiempo en que Ángel y yo comenzamos a trabajar juntos, cuando yo defino que definitivamente me apasiona la fotografía y particularmente la de la moda. Es el campo que a mí me interesa, es donde yo quiero consolidarme y es mi proyecto de vida. Entonces, creo que fue justamente allí el descubrir que había gente que me permitía construir historias en imágenes o imágenes con mi visión. Y eso fue lo que me empujó definitivamente a seguir este camino. O sea que Ángel es clave también en ese proceso. ¿Qué diferencia una foto básicamente de la moda a otra foto cualquiera, una foto meramente bella, de una mujer bella? Bueno, una foto de una mujer bella no es una buena foto necesariamente. La mujer es bella per se, pero la foto puede ser mala, solo que te seduce la belleza. O sea, hay otros elementos que entran en juego a la hora de evaluar una bella imagen, una buena imagen. Igual la fotografía es como todo, como cualquier disciplina. Requiere de un conocimiento para saber qué está funcionando allí y qué no. En el campo de la moda hay grandes fotógrafos y eso es una especialidad, como en la medicina hay áreas, en la fotografía también. Y la moda es una manera de hacer imágenes, que es un lenguaje ya propio, muy definido. Y dentro de eso, pues también hay quienes destacan, hay quienes hacen de eso un discurso propio, personal, con una visión que se diferencia de los otros. Y es lo que distingue un creador de otro. Eso me pasó a mí, de alguna manera, eso le pasó a Ángel también. Cada uno lo hizo en su área, ¿no? Cada uno logró diferenciarse por el discurso que daba de manera como muy personal. Yo pienso que Fran no es necesariamente un fotógrafo nada más. Para mí, Fran es un esteta en general, ¿no? La manera como él visualiza, bueno, lo transmite a través de una foto, pero todo, de cómo pones una mesa, su gusto por el arte, su gusto por todo, ¿no? Es un esteta. Y eso es lo que yo aprendí de él. Como fotógrafo me parecía muy curioso que al principio yo decía, Fran, tus fotos son muy bonitas, pero no muestran el vestido. Eso no es fotografía de moda. Eso yo necesito que el traje se vea. el vestido. Estoy vendiendo mi vestido. Claro, él crea una estética muy Ajá. linda, pero después terminé definiendo que esa misma estética, ese mismo lente, que aunque pudiera haber sido mucho, no es descriptivo, no era una foto de catálogo, era una foto que tenía una estética, que tenía un ánimo, fue lo que me ayudó a mí
como diseñador. a Lo entendió destacarme por del fin. resto. Ya, Por yo soy fin, por testarudo, fin lo ¿no? entendió. Porque en esa época no lo entendía. Bueno, no, pero mira. Sí, no, es verdad, es verdad, es verdad. Pero como todas las colaboraciones creativas, Claro. es muy curioso, porque como las cosas que también, una de las preguntas que siempre me he querido, y ahora públicamente preguntarle a Frank, es que en esos encuentros siempre también hay desencuentros, ¿no? Sí, claro. En ese encuentro maravilloso en nuestra juventud, como creativos teníamos mucho en compartir. Hoy en día, ¿qué nos diferencia? Uy, Este, qué bien. A ver. a ver. Bueno, yo creo que hemos hecho un camino paralelo, ¿no? Hemos hecho un camino paralelo los dos. Hemos recorrido al mismo tiempo nuestras profesiones eh, con aprendizajes similares, muy similares. Los dos aprendimos cosas relacionadas con cómo ser profesionales de éxito en nuestras áreas. Y bueno, al final tú hiciste una apuesta muy interesante que fue ampliar tus horizontes. El mío fue quedarme en Venezuela. Allí también se dio bueno, en tu caso se dieron como otras búsquedas, pudiste ir mucho más lejos. Yo me quedé aquí como en el terreno local haciendo mis batallas, ¿no? Eh, pero a la final siguen habiendo coincidencias y diferencias, ¿no? Yo creo que... No, que que me encantaría volver a sacar una foto contigo ajá. después de tantos años. ¿Cuántos años fue la última foto que hicimos juntos? Bueno, yo creo que sería antes de que te fueras a Nueva York. ¿Cuánto 15 tiempo tienes en años, Nueva York? 12 años. ¿Cuánto tiempo tienes en Nueva Viviendo York? 10 15. años, pero vendiendo Bueno, 15. como en esa época, porque la primera década fue de mucha colaboración, donde justamente, como lo dijo Ángel hace un rato, comenzamos a cambiar un poco el mercado y el mundo de la moda en Venezuela. Y durante la primera década hicimos muchísimas cosas. Luego Ángel, como pasa con cualquier creador, comenzó a incorporar a otros profesionales. Ustedes han hablado, fíjate, mucho del tiempo en que se conocen la rumba y esto, Ujú. el deslumbramiento de Ángel al llegar a la ciudad capital. Pero eran los jóvenes, ¿no? Y han vivido, han madurado, Claro. han cosechado Mira, éxito. Un ya trabajo en tenemos canas o sin conjunto pelo. hoy en día Sería interesante. sería muy interesante, ¿verdad? ¿No lo han Sí. planteado en serio? Bueno, no hemos coincidido últimamente porque cuando paso por Nueva York a veces es muy de carrera, no hemos coincidido en Nueva York, Ángel viene a Caracas y ha pasado un poco eso. Pero esas cosas se dan de manera natural. Quizás este es el punto justamente de encuentro Mira. nuevamente para que hagamos una colaboración, porque siempre la hubo, siempre hubo esa disposición y fue muy interesante. Además que nos encontremos ahora, después de todo el tiempo transcurrido, Mira como pues, lo has es dicho, fantástico. no dijiste la frase habitual, que nos encontremos ahora después de viejos. Ajá, Esa no, no la no, dijiste. tiempo transcurrido. Estamos muy bien, como pueden apreciar. Los que están aquí, nos vemos estupendos. O sea, ha Sí. pasado el tiempo, pero No, los no, dos ya estamos saldrá una mejor foto que en el nunca. Twitter. Ah, Ay, por favor. sí, sí. Así que... No, yo pienso que es cuestión de cómo uno madura como creativo y cómo si pudiéramos la coincidencia o desencuentros que puede ser como creativo. En aquel momento era increíble. Yo le entregaba un vestido y salía fotografiado otro. Eso Sí, era- sí, sí, sí. Hoy en día yo sería mucho más específico en lo cómo quiero que mi trabajo sea fotografiado o no. Pero lo más interesante, insisto, en Fran es entregarle una pieza y él interpretarla en una fotografía. Eso es muy lindo. Me gustaría volver a eso. Y los desencuentros a veces, vamos en este tipo que fue tan intenso, ¿no? Desde el principio. No solamente el hecho que no te hayas ido a Nueva York o que yo sí, tú te hayas quedado allá, es que todos tenemos ahorita otro punto de Claro. vista, mucho más comercial quizás, o mucho Correcto. menos idealista, porque la juventud es idealismo, Ujú. ¿no? Hoy en día somos mucho más Busca de pendientes pureza del y negocio cosas así. o de la fama o del éxito. Eso sería lo único. Y también peleas de egos, porque yo sí me acuerdo de una época que estuvimos muy distanciados por egos, porque nosotros nacimos sin ser famosos como amigos, y después cada uno Se se convirtió hizo en una un estrella, nombre. sí. Y Fran se había puesto insoportable. Y yo dije, ¿Sí? se ha puesto más famoso que yo y no le soportaba. Y él pensaría lo mismo que yo. ¿Nunca pensaste en ese desencuentro de egos? Sí, sí, claro. Es que los dos, además, el ego va creciendo también. Lo bueno
Y lo que yo he notado con el paso del tiempo es que lo hemos dominado bastante bien. Y ambos hemos aprendido a manejar nuestro ego mejor. Bueno, no sé, yo creo que sí. Yo tengo que comentarle una infidencia a nuestros oyentes, Ajá, porque a ver. Frank está diciendo que han aprendido a controlar el Sí, ego, han lo aprendido hemos tantas domado, cosas en la que vida. es feroz. Pero el gesto de Ángel desmiente por completo lo que acaba de decir Frank. Yo creo que yo asumí el rol del muchacho andino y estoy moderado y discreto. Y cambiamos el papel ahorita. Sí, Él sí. es el atrevido. La ¿no? provincia pasó a Sí, ser sí, otra sí, y... sí. No, yo creo que eso le pasa a cualquier Sí, amistad totalmente. creativa. La amistad creativa tiene eso. Claro. Tienen un momento determinado que se distancian por cuestiones de ego. ¿Quién logró más o quién logró menos? Parece mentira y es triste que hay competencia en todo nivel, en las amistades, en el amor, en la familia, siempre hay competencia. Y en cierta manera el nacimiento de nosotros como profesional nació de una manera, como te digo, sin competencia, pero hubo un momento en dos disciplinas distintas que quizás pudimos habernos ¿Y distanciado o no cómo distanciado. se recogen los egos? Yo creo que la vida te enseña mucho a bajarlo, a domarlo, a suavizarlo, ¿no? Humildad la vas aprendiendo porque la vida te pone en las circunstancias de que Ahora, por la entiendas conversación, eso, el oyente ¿no? va a quedar con la sospecha de que el ego que se sobredimensionó fue el tuyo, Frank. Bueno, yo O soy- el de Ángel también. Porque es que tú has No, sido me muy gustaría comedido y saber. no le has dicho No, nada. no, Ángel. los dos. Yo soy Leo, ascendente Leo. Para los que sepan de Imagina. astros, es Ajá. decir, yo soy el centro del universo. Y bueno, pero justamente yo soy un león que me tuve que agarrar la melena, ¿entiendes? Yo no podía seguir exhibiendo esa melena porque el tiempo pasa y te ubica en un lugar. Yo creo que eso es la sabiduría de los años, ¿Y ¿no? tú, Ángel, qué eres? Bueno, yo ¿Tú pienso qué que día sí, naciste? el ego se... ¿qué? ¿Qué Yo día soy naciste? Libra, Ah. el 7 de octubre, con ascendente cáncer. Pero, Claro, no, tú eres modesto, calmado, Calmado, sí. equilibrado. pero yo pienso que la parte del ego se doma con los trancazos, ¿no? Claro. Con la vida, ¿no? El tema, por ejemplo, cuando nos distanciamos, yo creo que sí lo hubo geográficamente y como creativos, en el momento que yo me fui a Nueva York, ¿no? O sea, yo ahí aprendí la humildad, que yo era uno más, que yo no era el que me tenía aquí todo el mundo adulando, porque allá nadie me conocía, nadie sabía quién era yo. Ahí fue que aprendí yo el ego. Pero yo venía a Caracas y me encontraba que no, que Fran estaba viviendo su mejor momento de fama y tenía, sí, un ego que me costaba entender porque yo estaba en un momento de revisión sobre lo que era yo y lo que creía que era yo. ¿Por qué tú te vas a Nueva York, Ángel? Justamente para seguir creciendo. Yo me fui como profesional. Siempre he dicho que para mí Nueva York no fue la ciudad de mis sueños, sino lo hice para mi carrera. Y me tuve que quedar allí porque me daba pena regresarme con los rabos metidos entre las piernas. Porque era como una especie de, si fui, quería demostrar. Y yo creo que fue más ego Y también. fue durísimo eso. Es duro, porque allá, como te decía anteriormente, aprende la humildad, aprende que no eres lo que creías que eres. Pero por otro lado, aquí en Venezuela decía, Ángel en Nueva York, cónchale, todo el mundo estaba como muy emocionado y yo estaba ya pasando trabajo. Y yo realmente estaba sufriendo, pero me daba pena regresarme, porque era una cuestión como buen gocho, una cuestión de orgullo. Entonces, la época primera de aguantar allí, lo que aguanté fue básicamente orgullo. Finalmente aprendí, y menos mal que aguanté, porque hoy en día Nueva York es mi hogar. Yo soy completamente diferente como profesional por haber tomado el riesgo de empezar de cero en una ciudad como Nueva York. Como dice la canción, if you can make it there, you can make it anywhere. Ahora, así como le pregunté a Ángel por qué él se fue, Frank, ¿por qué tú te quedaste en Venezuela? Fíjate, para mí Nueva York era mi segunda casa. Mis padres tenían una casa allá desde que éramos pequeños y siempre hubo un vínculo con esa ciudad. Llegué a trabajar allá, trabajé con Halston, que era este gran diseñador de la moda americana. Igual me pasó como con Ángel, o sea, en ese momento yo vine a Caracas, wow, Frank, trabajando con Halston, qué increíble. Me llenó como de glorias en un momento, ¿no? Pero para mí Nueva York no era una meta, era la otra casa. Y en cambio, para mí había un reto en Venezuela. Yo quería hacer algo en el ámbito en que decidí trabajar, en ese medio de la fotografía y la moda. Me parecía que aquí no se había hecho nada, había poco camino andado y mucho que hacer. Y eso fue como mi reto. Y dije, no, me encantaría ser parte de la historia de mi país.
¿Sabes por qué? Esta conversación viene a tono porque es un tema recurrente entre los venezolanos hoy en Claro. día. Y recurrente en los jóvenes, en los de mediana edad, independientemente en los oficios. Es un tema que se plantean médicos, que se plantean arquitectos, porque el país se ha vuelto un poco complicado y quedan esas disyuntivas, ¿no? El venezolano nunca ha sido una persona de emigrar, ¿verdad? Hay casos muy Bueno, puntuales. pero hoy en día... No, pero en el caso, por ejemplo, de los artistas ha sido curioso. Los artistas emigraron en la década de los 40 y los 50 a París, pero era hacer un trabajo más o menos con el espíritu del que habló Ángel, que por cierto se va mucho antes de que pasara esta razón que ha hecho que emigre tanta gente. Y tú tomaste, Frank, la decisión de quedarte con argumentos que creo son perfectamente válidos hoy en día. Sí. Pero fíjate, Ángel, tú has venido a Venezuela porque estás inventando un proyecto venezolano en este momento. Sí, es cierto. Es que yo nunca he perdido el vínculo con Venezuela, ¿no? Ese cordón umbilical nunca lo pierde uno, ¿no? El hecho de estar en Nueva York casi que te hace más cercano a tu propio país, porque tú te das cuenta que ahí estás en la tierra de nadie, ¿no? En la tierra de todos, ¿no? Sí, regresé y en este caso quise hacer un proyecto que involucrara también una colaboración con un artista que yo respetara, como Patricia Vandale. Y la invité a que ella realmente se accediera a intervenir los espacios míos de concepto y además dejara que yo me inspirara en su trabajo de arte. Y yo pienso que las colaboraciones en arte, en fotografía, en moda, tiene que seguir siendo una constante creativa. Y para ti, Frank, fue una decisión correcta quedarte, no hay arrepentimiento en ello. Ha habido dudas, por supuesto. Yo creo que no todo uno lo puede. Esas son las cosas que te enseñan los años también, ¿no? A ser más sincero contigo, a reconocer que dudas, que titubeas en muchas ocasiones. Y sí, tuve dudas. Hay momentos donde dije, wow, pero ¿por qué no me fui? ¿Cómo me quedé en esta década aquí? ¿No? Exactamente. O sea, justamente en esta Ajá. década me vine a quedar en Ajá. Venezuela. No por qué. Pero bueno, a la final son apuestas que uno hace, corres tu riesgo, toma tu decisión y sigue adelante. Yo creo que en el fondo, yo como amigo de Frank, le reproché esa parte. Le reproché la falta de de aguantarse más, porque él tenía las puertas abiertas ahí. Sí. Estaba ya trabajando con Halston y estaba Claro. haciendo además hiciste una fotografía excelente. Sí, Y después últimas decide campañas. venirse. No porque venirse a Venezuela es malo o no, es porque uno crece diferente. Claro. Y si se queda acá o sale. Sí, hay más limitaciones acá a la hora de hacer un trabajo como el nuestro. Pero bueno, digamos que incorporé otras cosas que me dieron el equilibrio para hacer una vida feliz. Es decir, y me dediqué a la docencia, y me fui por el lado comercial hacia la publicidad, que me permitió vivir del trabajo, porque no se vive de la fotografía y de la moda aquí. Yo diría lo opuesto también. Si yo me hubiera quedado aquí, estuviera viviendo mucho mejor. O sea, sí, dejo de la señora de servicio que me ponía con mi amorcito, mi quesillo todos los días. Tú Las sabes, arepas fritas, por esa gustan las cosa arepas rica fritas, que además. es vivir en Venezuela y que no la cambiaría por nada, pero la tienes que sacrificar por vivir en Nueva York. A ver, vivir en Nueva York es un sacrificio, quedarse en Caracas puede ser un sacrificio. También. ¿Qué cosa tan relativa empieza a ser todo esto? Pero me ha llamado mucho la atención que ustedes hablan de un tiempo pasado donde eran inmaduros y ahora asumen ustedes cierta madurez, ¿no? Un poco. Un poquito. ¿Y tú, Ángel? No, sí, definitivamente. Claro. Yo siempre he sido un viejito de alma vieja. Sí. Parece que los gochos son como viejitos, ¿no? Sí, yo he sido de alma vieja. Yo creo que me he puesto más joven con la edad en términos de curiosidades y como tú decías anteriormente, a él le encantaba ir con gente buena y mal portada. Yo, en cambio, me encantaba estar de los lados de los buenos, de los bien portados. En cambio, hoy en día son muchísimo más amplios en experimentar y en ver lo que no es necesariamente correcto, porque soy mucho más maduro para discriminar lo que me conviene o no me conviene. En esa parte es maduro, pero en la parte creativa trato de mantener mi juventud. Sí. Y de ahora en adelante, ¿qué viene? Bueno, ahora es cuando queda camino por andar. Ahorita es cuando quedan cosas por hacer. Y yo creo que justamente en el caso nuestro es reinventarnos constantemente. La gente creativa siempre está en una búsqueda permanente. No paramos. Sí, yo también hay que confesar que uno no es tan creativo como lo fue en sus 20.
Vamos a ser sinceros, a uno le cuesta más. No sé si a Es ti- que ya consolidas un lenguaje también. Sí, que es entonces se como tu esclaviza ese estructura. lenguaje y puede crearse como sus propios límites. Vamos a decir, con la edad uno se pone como mucho más precavido, conceptualmente hablando en términos creativos. Eso sí me preocupa, Pero ¿sabes qué? envejecer creativamente. Eso le ha pasado a mucha gente. Por ejemplo, eh, Vargas Llosa, para muchos, hizo su mejor literatura hace muchos años, cuando era bastante más joven. Igual ha pasado, por ejemplo, en el mundo del cine. El otro día oí una frase que me decían, en la época en que Ford Coppola hacía buenas películas y malos negocios, eso era a propósito de una buena botella de vino de Coppola. Dice que ahora parece que sí le ha ido muy bien con ese negocio. Dice, sí, y ahora hace buenos negocios y malas películas. ¿Qué pasa con la madurez? Yo creo Ustedes que son creativos y viven de eso. Yo creo que eso es un proceso absolutamente natural. Y cuando eres joven, tienes todo el ímpetu, tienes toda la fuerza, tienes toda la intensidad que te permite comerte el mundo y además estallar la creatividad. Luego vas consolidando un lenguaje, vas consolidando una forma de hacer. Eso viene ya con el tiempo. Eso tiene que pasar una década en la que experimentas que son tus inicios. Luego vas consolidando un lenguaje, una manera de hacer, una forma de construir. Y hablo, puede ser literatura, puede ser moda, puede ser fotografía. Y luego tú sigues inventando, pero ya te conoces, ya conoces tu manera de hablar, tu manera de contar. Y claro, hay un momento que cuando has logrado esa madurez, esa es como tu época de oro, eso es lo que te consolida como creador, te hace ver como alguien que definitivamente logró un discurso propio. Yo pienso que en la medida en que tú te pones mayor, también entiendes que el tiempo te queda menos, o sea, te queda menos y te pones más, te acomodas, quieres realmente, piensas, bueno, ya tengo que empezar a hacer plata, tengo que realmente ver mi futuro cuando voy a envejecer, no puedo seguir haciendo colecciones que no se vendan o fotografías que no cobro. Esto es un proceso de que ya obviamente la parte comercial pesa, la parte material pesa. Cuando en los 20 tienes muchos años por delante Claro, no tienes- y realmente haces cosas viscerales, cosas muy íntimas. Sí, si no comes no y importa. es allí donde tú realmente como Exacto. creativo expresas tu esencia. Después te pones mucho más precavido. Nos estamos acercando hacia el final. Ustedes me han hecho una especie de kikiriwikiri con las reglas o la mecánica del espacio y no se han hecho casi preguntas. Entonces yo les voy a pedir que para cerrar se hagan una pregunta, una y una. Bueno, aquí me hace señas Ángel para que Frank haga su pregunta, pero tú después le debes repreguntar a él, Ángel. Seguro. A ver, Frank. Este, La pregunta engatillada. yo diría que cuál ha sido su gran aprendizaje de todo este recorrido, ¿no? ¿Qué más le enseñó la vida en este recorrido que hemos hecho juntos, ¿no? Mira, yo sigo el mismo que soy. La gente cree que el éxito debe confundir y yo soy lo único que no quiero nunca perder mi curiosidad y mi necesidad de retos y de riesgos, ¿no? Y mi pregunta para ti sería, cuando tú viste a aquel ángel en aquella época, ¿realmente creías en mí? Pues fíjate que sí, que totalmente, yo me quedé totalmente deslumbrado ante el personaje, porque él tenía esa humildad del muchacho de Valera, pero cuando yo vi su trabajo, quedé deslumbrado. Cuando yo vi sus bocetos y cuando yo vi sus primeras cosas hechas, me emocioné. Me emocioné como se emociona cualquiera con algo que te sacude. Y allí yo creo que justamente fue que se dio esa conexión, porque la amistad también es admiración, y yo creo que ahí la había. Fran, Ángel, Fran, les quiero agradecer inmensamente que nos hayan regalado estos minutos tan gratos, tan interesantes y tan honestos, ¿no? Han sido muy Una conversación sinceros, sincera. Sí, señor. Independientemente de que estemos en Nueva York o en Caracas o hasta en Valera, ¿eh? Muchas gracias, Ángel Sánchez y Fran Bofran. Muchas gracias.